Bueno, amados, quisiera por favor que si tiene su Biblia me acompañe a un pasaje. Vamos a leer unos cuantos versículos, los que principalmente estaremos centrándonos en el día de hoy. Están en Deuteronomio capítulo número 6. Voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Si no tiene una Biblia, no se preocupe, me escucha, los demás versículos se los estaremos proyectando. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Padre, Señor, estamos agradecidos de la misericordia que tú nos has mostrado hasta aquí. Gracias por el buen tiempo que hemos tenido, gracias por el rico desayuno que hemos disfrutado, y ahora, Señor, nos sentamos nuevamente a tu mesa pidiéndote que tú nos alimentes espiritualmente, que tú, Señor, hable a cada uno de nuestros corazones, nos permitas ver las áreas que necesitamos fortalecer, en las que necesitamos crecer, y aún, Señor, confirmes y afirmes aquellas en las que estamos haciendo tu voluntad. Dirígenos, Señor, en este tiempo. Habla tú las palabras que las palabras humanas no alcanzan a decir. Habla a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, déjeme plantearle ante todo cómo llegamos al tema que yo quiero compartir con ustedes hoy. Hace unos años nosotros estuvimos en un campamento, así como hacemos esta actividad, hacemos un campamento de familia, donde nos reunimos con toda la familia, vamos a un centro y allá nos exponemos a la palabra. Y teníamos un predicador invitado, y ese predicador se le ocurrió hacer algo inusual. Teníamos los niños, creo que era de 8 hacia adelante, en el salón, los demás estaban en un área siendo atendidos, y el predicador, en medio de su exposición, dijo: yo tengo una pregunta y se la voy a hacer a los niños, a ver si los niños saben Biblia de esta iglesia. Y él hizo una pregunta, y efectivamente unos cuantos niños levantaron la mano. Él le dio a que respondiera la oportunidad, y el niño respondió bien, respondió la pregunta como era, y en ese momento alguien gritó en el salón: la escuela dominical dando fruto, y todo el mundo comenzó a aplaudir. Y yo me quedé como, ¿qué? La escuela dominical. O sea, estamos diciendo que si nuestros hijos pueden responder una pregunta de Biblia, se lo debemos a la iglesia, a la escuela dominical, a algo que ellos van un día a la semana, 2 horas. Eso es el responsable de instruir a nuestros hijos. Y penosamente, ese es el sentir de mucha gente. Muchas personas entienden que la instrucción bíblica, bueno, eso es algo que se hace en la iglesia y es algo que le toca a los pastores, y en el caso de los niños le toca a los profesores de la escuela dominical. Y muchos hogares, aún de personas que se hacen llamar cristianas, no tienen un tiempo de instrucción y de guianza espiritual de su familia. Y penosamente, un gran grupo, muchos, la mayoría tal vez de los hogares donde sí hay un tiempo con la palabra, ¿quién es que lo dirige ese tiempo con la palabra? Es la mamá, en la mayoría de los casos. Pero yo quiero llevarles hoy a un vuelo de pájaro a través de toda la Escritura para introducir este asunto que vamos a hablar, para que usted vea cómo la Biblia es clara, deja bastante claro, es abrumadoramente clara al mostrar que la responsabilidad de la instrucción de nuestros hijos en los asuntos espirituales y del cuidado espiritual, no solo de nuestros hijos, sino de toda nuestra casa, recae sobre nosotros los hombres. Somos nosotros como hombres que tenemos que guiar a nuestra familia en los caminos del Señor, y tenemos que instruir a nuestra familia en la palabra. Y como les dije, vamos a hacer un vuelo de pájaro a través de toda la historia bíblica, y esto comienza tan temprano como el Génesis. En Génesis capítulo 2, si usted conoce la Biblia, allí eso es antes de la caída. Ese es el momento cuando Dios forma al hombre, y lo primero que Dios hace es instruir al hombre lo que él tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, e incluso en ese momento es cuando Dios da sus leyes a Adán. Era un solo mandamiento específico,
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Dios puso a Adán en el huerto, le dijo cuál era su función, que lo labrara y lo guardase, le dio su mandamiento en cuanto a lo que podía comer y no podía comer. Y entonces, versículo 18, dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Allí es donde viene la idea de formar a la mujer, o donde Dios decide formar a la mujer. Dios encargó al hombre, Dios instruyó al hombre, Dios le dio sus órdenes al hombre, y al hombre le tocaba, eso es lo que está implícito en el pasaje, luego instruir a su mujer sobre lo que debían hacer, cómo debían hacerlo y cuáles eran los mandamientos de Dios. Y de hecho, si usted sigue la historia, usted ve que en Génesis 3 Eva estaba consciente de lo que Dios había dicho. Eso quiere decir que Adán efectivamente había cumplido su rol de instruir y guiar a su mujer. Pero si seguimos adelante en la historia bíblica, esto es luego de la caída, y es el momento cuando Dios decide que va a erradicar la tierra por la maldad que había en el mundo en los días de Noé, y Dios decide escoger una familia para a través de esa familia preservar la raza humana y continuar su plan de salvación que él había ya preestablecido y diseñado. Y otra vez, ¿donde quién va Dios para establecer su pacto? La Biblia nos dice que él va donde Noé, como cabeza de su hogar, como hombre de su casa. Génesis 6:18, mas estableceré mi pacto contigo, con Noé, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Por cierto, algo interesante, que cuando Dios le dijo eso a Noé, los hijos de Noé no estaban casados todavía, porque el diluvio no era inminente. Pero Dios está poniendo sobre Noé la responsabilidad. A ti te toca asegurarte que tu familia esté segura en el arca cuando venga ese diluvio que venga. Él era el responsable por su mujer y sus hijos. Luego, en Génesis 8, versículo 20, nosotros vemos después del diluvio un nuevo comienzo para la humanidad. Fue erradicada la maldad del hombre a través del diluvio. Penosamente quedaba la maldad en el corazón y por eso volvió a surgir. Pero aquí vemos a quién. Esta es la primera adoración a Dios. La primera vez que luego del nuevo comienzo del diluvio, la familia se reúne a adorar a Dios. ¿Quién está a la cabeza? Noé otra vez. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Quién dirigió la adoración familiar? La dirigió Noé. Si seguimos y llegamos a Génesis 18, aquí estamos en el momento donde Dios está hablando con el patriarca Abraham. Aquí estamos en el periodo de los patriarcas, y él le va a comunicar a Abraham lo que iba a suceder con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y mire las bases sobre las que el Señor le declara a Abraham lo que iba a hacer. Génesis 18, 17 al 20. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y mire esto: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha dicho acerca de él. ¿Quién era el responsable de guiar a su familia a seguir en los caminos de Jehová, a guardar los mandamientos de Jehová? Era Abraham. Y Dios lo está dejando claro. Para ese mismo periodo se entiende que era Job, para el periodo de los patriarcas. Y todos, si usted conoce la Biblia, conocemos este relato sobre Job. Job entendía que era su responsabilidad el velar por la santificación de sus hijos. Y dice que sus hijos hacían banquete cada día, cada uno en su día, y pasaban un tiempo en familia. Y dice el verso 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás han pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job se preocupaba todos los días por lo que estaba pasando y por la salud espiritual de su familia. Y ahí es donde llegamos entonces a nuestro pasaje. Y este es el texto más famoso en la Biblia en lo que respecta a la instrucción a los hijos, específicamente en la palabra de Dios. Y aunque es cierto que en este pasaje Dios está hablando a todo el pueblo, en el sentido de que todo el pueblo estaba allí, eso lo vemos, mujeres, niños, adultos, hombres, todo el mundo, hombres, viejos, jóvenes, todos estaban allí delante. Sin embargo, yo le voy a probar por las Escrituras que estas instrucciones de dirigir a la siguiente generación, a los hijos específicamente en este pasaje, hacia la obediencia a Dios y el amor a Dios, fue declarado específicamente a los padres que estaban allí.
¿Y de dónde usted está sacando eso, pastor? Si usted mira más adelante, si usted sabe cómo funciona este pasaje el libro de Deuteronomio, usted sabe que en ese libro lo que Moisés está haciendo es una serie de discursos. Hay 2 o 3 discursos que él está haciendo al pueblo. Y si usted lee más adelante, usted ve que en el capítulo 13, versículo 6, él estaba dirigiendo esos discursos a los hombres específicamente como responsables de su hogar. Sí, todos estaban ahí, todos debían saber lo que Dios demandaba, pero la encomienda era sobre los hombres. ¿Y cómo lo sabemos? En el capítulo 13, verso 6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos. ¿Usted se fijó que él dice ahí, tu mujer? ¿A quién le estaba hablando entonces él? A los hombres. No estamos en nuestro día, donde había mujeres con mujeres. Esto era a los hombres que él estaba hablando. Si te incitare tu mujer, todavía más, cuando nosotros vemos en el Salmo 44, en el Salmo 78, versículo 5, el salmista está haciendo remembranza de esto que pasó. Precisamente lo que él está citando, lo que él está recordando es ese momento en Deuteronomio cuando Moisés estaba pasando esta encomienda. Y él dice en el Salmo 78, versículo 5, él estableció testimonio en Jacob y puso leyes en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y le subrayo allí la palabra padres, porque la palabra padre allí no es padres genéricos, es papá, varón. Lo que está diciendo el salmista, Dios mandó a los papá varón. La palabra es ab en el hebreo, que es la que luego Pablo translitera y la pone en diminutivo abba, de papito o papacito. Está hablando, Dios le mandó a quienes, a los padres, papá varones, que la notificasen a sus hijos. Y así el pueblo lo hizo. Si usted mira Jueces 6:13, que se lo pongo allí, Gedeón dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres, otra vez nuestro papá masculino, papá varón, nos han contado? Y otra vez lo vemos más adelante en los Salmos, Salmo 44:11. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros papás, papá varón, nos han contado. ¿Quiénes eran que instruían a los niños? ¿Quiénes tenían esa responsabilidad? ¿Quiénes la asumieron? Los papás. Salmo 78:3 otra vez. Abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres, papá varón, otra vez, nos la contaron. Yo no sé si usted está viendo, la evidencia es abrumadora. El enfoque que la Biblia hace en que el hombre, el papá, el hombre de la casa es el responsable de guiar, de instruir a sus hijos. Y si usted se ha fijado, yo lo he llevado a través de todas las épocas o periodos en que se divide la historia de redención, las llamadas dispensaciones, antes de la caída, entre la caída y el diluvio, luego del diluvio y antes de los patriarcas, en el periodo de los patriarcas, en el periodo de la ley. Y asimismo, ese diseño no ha cambiado para nada y sigue para nosotros en el Nuevo Testamento. Ese texto es sumamente importante porque deja más que claro que Dios pone la responsabilidad de la instrucción y la guianza espiritual de la familia en el hombre. Ese texto comienza diciendo, Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y esa palabra padre ahí, ¿usted sabe cuál es? No es la palabra papá varón. Es la palabra progenitores, es la palabra genérica para padres que incluye papá y mamá. Está diciendo los hijos tienen el deber de obedecer ¿a quiénes? A papá y mamá. Eso es lo que está diciendo. Los hijos tienen una responsabilidad de obedecer y más adelante va a decir de honrar a papá y a mamá. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra, y aquí está a tu padre y a tu madre, ese padres, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Y aquí es donde hace el switch. Nosotros no lo vemos en nuestra traducción porque no tenemos palabras diferentes, pero la palabra padre aquí es páteres, papá varón. Hijo, obedece a tu papá y honra a tu papá y tu mamá. Obedece a tu papá y tu mamá, honra a tu papá y tu mamá. Y tú, papá varón, tú hombre de la casa, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor, en la instrucción en su vida espiritual. Dios está dejando claro que es una responsabilidad de nosotros como hombres guiar a nuestra familia en todo lo que concierne a la vida espiritual, y no solamente nuestros hijos, sino también nuestras mujeres
Y eso es lo que nos deja ver claro esos pasajes del Nuevo Testamento. Si usted sabe ese pasaje de 1 de Corintios 4, 14, 35, como en todas las iglesias de los santos, la idea como en todas las iglesias cristianas, eso es lo que está diciendo. Ese era el término que Pablo usaba para hablar de los creyentes, santos. No era cristiano, no era creyente, como todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias cristianas, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, ¿qué tenían que hacer? Pregunten en su casa, ¿a quién? A su marido. ¿Quién es el responsable de la instrucción de la mujer en el hogar? El pastor de la iglesia. No, es el marido. El marido debe poder guiar a su mujer en los asuntos espirituales. No estamos diciendo que la mujer no debe venir a la iglesia y congregarse. El pasaje asume que ella debe estar ahí. Simplemente sus inquietudes, donde primero ella debe poder hallar respuesta. Cuando ella tiene inquietudes, cuando tiene preguntas, cuando necesita dirección, cuando necesita consejo, donde ella debe poder ir primero y hallar respuesta es en su marido, es lo que está diciendo, porque él es el responsable primario y después los pastores de la iglesia. Pero no solamente eso, sino que en el pasaje siguiente nos pone la vara todavía más alta en lo que respecta a nuestra mujer. Dice Efesios 5, 25 al 27, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Él es el modelo de nosotros como hombres y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y lo que el versículo está diciendo es que nosotros como imitadores de Cristo, como aquellos que estamos llamados en la relación matrimonial a prefigurar, a mostrar el modelo, a seguir el modelo de Cristo, tenemos la misión de santificar nuestras mujeres. Hermano, yo no sé si tú estás entendiendo eso, pero eso es una gran responsabilidad. Lo que la Biblia está diciendo es que un día tú te vas a parar delante de Dios a dar cuenta por qué tú hiciste con tu mujer. O puesto de otra manera, Dios espera que tú le entregues tu mujer más santa que como Él te la entregó el día que te casaste. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es lo que está enseñando la Biblia. Dios te la entregó un día en el altar y la entregó a ti para que sea tu mujer. Él espera que tú, el día que se la vayas a entregar a Él, le dices, mira, aquí está, Señor, más santa que cuando tú me la diste. ¿Quién es el responsable de eso? El hombre. Es que tiene que santificarla por el lavamiento del agua, por la palabra, como Cristo hace con su iglesia. Y lo que estamos viendo, mis amados, es que nuestro rol como hombre no se limita solamente a ser el proveedor de nuestro hogar. Esa es la manera como nosotros solemos ver nuestro rol. No, yo soy el hombre de la casa, tuve como los cazadores de antes. Nosotros que nos toca salir a cazar para llevar la comida a la casa. Entonces yo soy un hombre de mi casa porque mire, yo proveo para mi casa, yo suplo. Gloria al Señor porque aún eso se está perdiendo. Y hay muchos hogares donde las mujeres son las principales proveedoras del hogar. O sea que yo doy gracias a Dios si tú eres de los hombres que suple para tu hogar, que tu casa no está sobre los lomos de tu mujer que tiene que sostenerla, sino que tú eres el proveedor. Gloria al Señor, pero lo que yo te estoy diciendo es que eso no es suficiente. Tu trabajo como hombre no termina con suplirle techo y comida a tus hijos. Eso se lo da la victoria también. Si ellos caen presos, ahí le van a dar techo y comida. ¿Tú estás consciente de eso? Tu trabajo como hombre es más que proveer materialmente. Tú tienes una responsabilidad en lo que respecta al alma de tu familia, al alma de tu mujer, al alma de tus hijos. Y llegará el día en que tú, como todos los hombres y mujeres de este mundo, darás cuenta a Dios. Y ese día, cuando tú estés delante de Dios en esa entrevista uno a uno, para dar cuenta por tu vida, uno de los expedientes que se va a revisar es vida espiritual de tu familia. Y Dios va a abrir ese expediente contigo y te va a preguntar qué tú hiciste, cómo tú guiaste, pastoreaste el corazón de tu familia, a la cual Él te entregó para que tú lo hicieras. Y es en ese sentido que teniendo esta responsabilidad tan grande como hombre delante de Dios, dado que un día daremos cuenta, así como vamos a dar cuenta si le suplimos de todo lo que necesitaban materialmente, daremos cuenta si suplimos para sus necesidades espirituales, que yo he querido que tratemos hoy este tema. Ese es nuestro tema. Todo lo que hablaste aquí fue introducción, por si usted no sabía. Así que siéntese bien ahí, siéntese bien. Ahora es que vamos a comenzar a hablar, y no sé por qué eso se me cortó ahí, del hombre como el pastor de su casa. Ese es el tema, y le puse un dibujito allí para que usted esté claro de qué tipo de pastor estamos hablando. No es de este que estamos hablando, Porque yo sé que ese nos sale fácil a nosotros, ser el perro de la casa, el pastor alemán de la casa, ese lo hacemos muy bien, nos sale natural, pero no es de ese.
Eso es increíble. ¿Usted sabe por qué le puse eso? Porque yo pongo el buscador buscando imágenes para preparar esto. El pastor de la casa, ¡pran! Esa es la primera imagen que me sale. Yo ya tuve. Pero definitivamente que esa no sale fácil, no es esa, es de ese pastor que vamos a hablar, de esa responsabilidad. Y vamos a usar ese texto que ya leímos y que ya mencionamos, porque ese pasaje tiene mucho que enseñarnos sobre esa responsabilidad que tenemos y lo vamos a enfocar principalmente en nuestra responsabilidad para con nuestros hijos, pero esto tiene que ver también con la manera como pastoreamos a nuestras esposas en el hogar. Todo lo que vamos a hablar aquí aplica tanto a nuestra responsabilidad con nuestros hijos como con nuestras esposas. Y hay específicamente dos cosas que yo quiero que veamos en ese pasaje, que ese pasaje nos enseña o nos ayuda para nosotros cumplir este rol de pastores de nuestro hogar. Y la primera de esas cosas es la meta que tenemos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que debemos tener en mente cuando nosotros cumplimos esta función, este rol de pastorear nuestra familia? Esto es sumamente importante porque si usted no entiende qué es lo que se espera de usted, entonces a lo mejor usted cree que lo está haciendo bien cuando no es así. Y como dicen por ahí, si usted apunta a ir a ningún lado, no llega a donde quería, a ningún lado. Nosotros tenemos que estar claros cuál es el propósito, a dónde debemos apuntar, y es este. La meta en el pastoreo de nuestra familia es llevar a nuestra familia a poner su corazón completamente en el Señor. Dice aquí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el propósito para todo el mundo, Eso es lo que todos nosotros deberíamos estar persiguiendo y buscando, que Dios sea lo más grandioso, lo que más amamos, lo más importante en nuestra vida. Y esa es nuestra misión como pastores de nuestro hogar, conducir el corazón de nuestra familia. Pero antes de entrar en los detalles de lo que eso significa e implica, yo quiero que veamos primero lo que no significa, para que estemos claros. Tu meta como pastor de tu hogar no es lograr una conducta moral o socialmente correcta con tu familia. No se trata simplemente de que tus hijos sean buenos, entre comillas. Yo tengo buenos hijos, ellos no matan, ellos no roban, mis hijos son hombres de trabajo, son hombres responsables. Eso está muy bien, hermano, gloria al Señor. Gloria al Señor si tú has podido inculcar valores en tus hijos, pero esa no es tu meta como pastor de tu familia. No es llevarlo a ser buenos, porque ser bueno al final no salva a nadie. ¿Usted está consciente de eso? El hombre no se salva por ser malo, no se pierde por ser malo, se pierde porque es pecador. Y al final aún los buenos son pecadores. Y eso es algo terrible que mucha gente no ha entendido. El infierno está lleno de gente buena y va a estar lleno por la eternidad de gente buena. Porque el problema del hombre no es que es malo, aunque es verdad que es malo. El Señor lo dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Pero el problema no es que somos malos, es que somos pecadores. Y ser bueno no anula el problema del pecado. Cristo Jesús elimina el problema del pecado. Cristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, es que paga el precio del pecado y nos salva. Y nuestra misión es encaminarlos a amar a Cristo más que todo, a entregar su vida, su corazón a Cristo, porque Él es lo más valioso para ellos. Esa es nuestra misión, no llevarlos a ser buenos. En la Biblia nosotros tenemos el caso del joven rico. Si usted conoce esa historia de ese joven que se encontró con el Señor, ese joven, por lo que vemos en las Escrituras, era sumamente bueno. Pero por lo que vemos en la Escritura también, si las cosas quedaron como quedaron ahí, ese joven está hoy en la condenación eterna. Porque nuestra meta no es llevarlo a ser buenos. Son buenos hombres, son responsables. No, de eso no se trata. Tampoco nuestra meta es inculcarle a nuestros hijos simplemente una conducta cristiana. Mis hijos van a la iglesia, mis hijos no beben, no fuman, no bailan, mis hijos están sirviendo en un ministerio. Esa tampoco es la meta. ¿Por qué? Porque tus hijos pueden estar haciendo todo eso con un corazón que está completamente divorciado de Dios. ¿O no? ¿O no? El Señor nos reprendió a su generación en su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos de labios le honran, pero su corazón está lejos de Él. Y déjeme decirle, en los días de Cristo, las personas religiosamente irreprensibles, ¿usted sabe quiénes eran? ¿Quiénes eran en los días de Cristo? Los fariseos. Esa gente eran literalmente, Pablo lo dice, aplicándolo a él, irreprensibles en cuanto a... Como religiosos eran los irreprensibles, pero no hubo una gente que el Señor le diera más duro y atacara más duro que a un fariseo. Y nosotros podemos hacer, y de hecho, mire, constantemente hacemos de nuestros hijos unos fariseos.
Sí, ellos están en todo y están haciendo todo lo que los cristianos hacen, pero lo hacen mecánicamente, lo hacen por imposición y no porque tienen un corazón que ama al Señor. La meta no es llevarlo a hacer lo que los cristianos hacen, es llevarlo a amar al Señor. La meta tampoco es atosigar a nuestros hijos de conocimiento bíblico y que se sepan toda la Biblia y hacer lo que reciten todos los versículos. Otra vez, no es que eso está mal, excelente, gloria al Señor si podemos hacerlo, pero de eso no se trata. No es hacerlo teólogos. La meta es inclinar su corazón al Señor. En la Biblia, lo que más sabían de Biblia en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes. Los hijos de Elí, por ser sacerdotes, nosotros sabemos que ellos eran los maestros de Biblia de su tiempo. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia de los hijos de Elí? Que eran hombres impíos, dice la Biblia. Ellos se la sabían de memoria y la enseñaban a la gente, pero no tenían un corazón que amaba al Señor. Nuestra meta no es llenarlo de conocimiento bíblico. Nuevamente, nuestra meta es esa: llevar a nuestras mujeres, llevar a nuestros hijos a que su corazón lo entreguen completamente al Señor. Fíjese la relación que hace ese pasaje entre la realidad de que hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es la idea? Precisamente porque hay un solo Dios en el universo. Hay uno solo que es el objeto, que debe ser el objeto de nuestra mayor devoción, de todo nuestro corazón, de todo nuestro amor, solamente Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué necesitamos ser pastoreados? Precisamente porque a raíz del pecado que tenemos en nuestros corazones tienden a ser ídolos y a amar otras cosas más que a Dios. Ya lo dijo Calvino una vez: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y nuestros hijos y nuestras mujeres, así como nuestro propio corazón, tenderá a idolatrar cosas y hacer que otras cosas sean más importantes para nosotros que Dios. Cosas como que, y dígame si no es así, si usted no lo ha visto en la vida de sus hijos o en sus hijos, cosas como el deporte. Esos son los grandes ídolos de nuestros hijos hoy. Los futbolistas, los peloteros aman el deporte muchas veces más que a Dios. Pero no solamente el deporte, los artistas se convierten en el objeto máximo de su adoración. Su corazón se va detrás de ellos. Los artefactos electrónicos, la tecnología, le hemos creado una idolatría a un aparato. Ya usted no ve un niño en ningún lugar sino con un aparatico en la mano. Señores, yo he visto hasta en actividades de la iglesia, actividades donde se está adorando al Señor, todo el mundo adorando al Señor y el muchachito con un celular jugando aquí. Estamos enseñando a nuestros hijos que ese es su Dios, ese es su objeto de adoración. No solamente eso, tenemos también el Dios más grande del ser humano, que es el dinero. Y aman el dinero y dejan lo que sea por conseguir dinero. Esa es la tendencia de nuestro corazón, como también lo es la moda, sobre todo en nuestras mujeres. La moda, la apariencia física, idolatran ese tipo de cosas. Lo mismo que pasa con las redes sociales. No tenemos tiempo para nada. ¿Cuántas horas tú pasas en Facebook? No, hay que, usted sabe que no tenemos tiempo para leer la Biblia. ¿Cuántos mensajitos de WhatsApp tú lees en un día? Yo le digo a la gente, si tú extrapolas la cantidad de mensajitos de WhatsApp que tú lees en un día a versículo bíblico, muchachos, tú te leerías la Biblia en 3 días casi. Sobre todo en algunos chats que uno está, usted ha visto que tú dejas de verlo una hora y llega a 500 mensajes. Nos convertimos en idólatras de los medios y de las redes sociales, como también nos convertimos en idólatras de los videojuegos. Que hay muchachos que fácilmente te amanecen jugando, pero no te pasan 2 horas sentado oyendo un mensaje. Él no puede pasarse, a mí me dijo un papá esta semana, es que esos muchachos no pueden pasarse 1 hora oyendo un mensaje. No, pero se pueden pasar 7 horas pegados de un control. Eso sí puede. Para eso sí tenemos el dominio propio. Para oír un mensaje de 1 hora. No, eso no tenemos eso. No, es la idolatría de nuestro corazón. Y en última instancia, el más grande ídolo serán ellos mismos. ¿Usted está consciente de eso? El ídolo más grande seremos siempre nosotros mismos. Nos amaremos nosotros más que a Dios, hacer nuestra voluntad más que a Dios, hacer lo que nosotros queremos más que a Dios. Y la prueba más grande de eso, ¿sabe cuál es? Que mucha gente, de lo que yo le voy a decir aquí, después que me voy a pasar todo este tiempo probándotelo en la Biblia, al final tú vas a salir a seguir haciendo lo que te da tu gana. Porque tu ídolo eres tú. No es obedecer a Dios, es hacer lo que tú quieres. Esa es la tendencia de nuestros corazones. Mira, yo te estoy hablando de todos nosotros, no estoy acusando a nadie de manera personal. Esa es la tendencia del corazón humano.
¿Por qué? Porque somos pecadores, tendemos a ser ídolos y a amar eso y a poner todo nuestro corazón en eso. Y una vez más, nuestra meta entonces es inclinar el corazón, primero nuestro, como vamos a ver, pero en este caso como pastores de nuestro hogar, de nuestras mujeres y nuestros hijos al Señor. Es hacer, miren, ninguna de esas cosas son malas que vimos. Simplemente el Señor Jesucristo tiene que tener un mayor peso, tiene que ser mucho más importante que cualquiera de esas cosas que nosotros vimos. Y tú sabes qué sucede, algo interesante, que cuando nosotros logramos hacer eso, cuando tú logras inclinar el corazón de tus hijos, de tu esposa hacia el Señor, a que ellos lo amen a Él más que todas las cosas, tú siempre vas a tener como resultado todas esas que vimos. Todas esas salen de manera automática. O sea que tú no tienes que buscar eso, tú tienes que buscar llevar su corazón al Señor y esto viene. Cuando tú tienes hijos, cuando tú tienes una esposa que ama al Señor sobre todo, van a tener una conducta moral y socialmente correcta por amor al Señor. Van a ser responsables, van a ser hombres de bien y mujeres de bien. Van a ser personas que aman vivir la vida que el Señor les llama a vivir. Van a ser personas que aman la palabra. Y es por eso que yo siempre les digo a los padres que estas cosas, aunque no son la meta, sí se constituyen en un termómetro para que tú puedas medir cómo está el corazón de tus hijos. Y no quiero confundirlo, pero la idea es esta. No necesariamente que tengan estas cosas me dice que su corazón está inclinado a Dios, porque ellos pueden estar haciendo esto como un fariseo, de manera hipócrita, con un corazón que ama otra cosa, pero por obediencia, por obligación, estar haciendo esto. Pero definitivamente cuando tú no ves esta cosa en tus hijos o en tu mujer, tú estás viendo que no tiene un corazón que ama al Señor. Y quiero hacer énfasis en eso, mis amados, porque yo me asombro de ver padres que tienen hijos con una conducta completamente antisocial. Ellos no se sujetan a autoridades, no obedecen a los profesores, no se sujetan a nadie, son unos bullies en el colegio, pero adivine qué, su hijo es cristiano. Y él está muy confiado que su hijo es cristiano, por amor de Dios. Su conducta te está diciendo que no lo es. No te lleve de lo que dice, atiende lo que está saliendo y ve el trabajo que tú tienes. Cuando tú instruyes a tus hijos, lleva su corazón a amar al Señor, entonces ellos van a tener una conducta cristiana. Tus hijos no aman venir a la iglesia, son de los que durante el culto salen 70 veces porque ellos no quieren estar aquí, simple y sencillamente. Que van al baño, que van a beber agua, que van al baño, que van a beber agua, y eso es a cada rato. Tú lo ves que a ellos no les interesa venir, están en el grupo de jóvenes y se escapan de la reunión de jóvenes, pero tu hijo es cristiano, lo que pasa es que usted sabe que él es joven. No, te está diciendo que no tiene un corazón que ama al Señor, porque si no amara las cosas de Dios. Y lo mismo con la palabra, él no le interesa, le aburre, no agarra una Biblia nunca. Aun cuando tú lo llamas viene a regañadientes, te está diciendo lo que tiene en su corazón. Nuestra meta entonces es llevarlos a amar al Señor, y cuando nosotros logremos eso, entonces nosotros vamos a hacer que ellos tengan como resultado todas estas cosas que vimos. Ahora, ¿cómo logramos esto? Tenemos que hacer nuestra pregunta. Para esto, ¿quién es suficiente, mis amados? Porque la verdad que si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, nosotros batallamos nosotros mismos con ídolos. Y Dios te está diciendo a ti, que tiene un corazón que tiende a la idolatría, que tú tienes una responsabilidad delante de Él a derribar los ídolos del corazón de tu mujer y de tus hijos y guiarlos a Él. Y ahí viene esa pregunta, ¿quién es suficiente? Nosotros definitivamente no podemos hacer eso, pero la esperanza es que Dios sí puede. Dios puede hacer eso en tu corazón y en el corazón de tus hijos. Eso es lo que Él dijo por medio del profeta Jeremías. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Quién hace esa obra? ¿Quién les da el corazón? ¿Quién hace que tengamos un corazón que se vuelva completamente a Dios? Eso es una obra de Dios. Y tenemos que asumir esta responsabilidad entendiendo primero eso. Solo Dios puede hacer esa obra en el corazón de nuestros hijos. Y usted pregunta, ¿y entonces por qué me están encargando a mí? Por una sencilla razón. Porque Dios siempre obra por medio de instrumentos. Dios no obra allá arriba, dice una palabra y pasa. Puede suceder, pero ese no es su método común. Él obra por medio de personas, de instrumentos. Y lo que te estoy diciendo, lo que la palabra de Dios dice, que tú eres el instrumento que Dios ha designado. Tú como hombre, como padre, como esposo, como cabeza de tu hogar, tú eres el instrumento que Dios ha determinado y ha dicho que Él va a usar para inclinar el corazón de tu mujer y de tus hijos a Él. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Y eso nos lleva entonces a considerar el método. El método.
¿cómo vamos a cumplir esta misión de pastorear el corazón de nuestra mujer y de nuestros hijos a amar a Dios? Le pongo esta imagen aquí de una mesa de 3 patas, porque yo quiero que ustedes se vayan con esa imagen en sus mentes, porque el método que vamos a hablar es precisamente una mesa de 3 patas. ¿Usted sabe cuál es la característica de una mesa de 3 patas? Que no se para si no tiene las 3 patas. ¿Usted ha visto que usted puede parar una de 4 con solo 3 patas? ¿Usted lo ha visto? Yo una vez fui a comer a casa de un hermano y cuando me iba a sentar, no se siente de ese lado, pastor. ¿Y qué pasó? Es que esa pata está mala. Si usted se sienta ahí la mesa, ¡bruf! Para allá. Entonces todos estábamos arrinconaditos en una mesa, entonces de este lado, porque de ahí le faltaba una pata. Una mesa de 4 tú le quitas una y como quiera se para, pero una mesa de 3 tiene que tener las 3. Y te estoy haciendo énfasis en eso porque yo te voy a decir 3 cosas que la Biblia nos enseña que tú como padre tienes que hacer cada día, para guiar el corazón de tu mujer y tus hijos, y ninguna puede faltar. Tú puedes ser muy bueno en una, pero si te falta cualquiera de las otras, entonces tú no vas a poder guiar a tu familia a amar al Señor. Y esas 3, se las voy a decir las 3 y luego vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Son primero el ejemplo, segundo la exposición a las Escrituras y en tercer lugar la intercesión delante de Dios. Esas son las 3 herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos para nosotros pastorear el corazón de nuestra familia, y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. El pasaje comienza dejando claro que la manera como nosotros vamos a guiar a nuestras familias hacia Dios, a tener un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas, comienza por el ejemplo. Fíjese cómo sigue diciendo el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿sobre quién? Tu corazón. Todo comienza contigo, hermano. Todo comienza contigo. Si tú no amas al Señor, si tus hijos no ven que tú amas al Señor más que todo, es muy difícil que tú lo puedas conducir a ellos. Nosotros nos encanta mandar a los hijos a hacer cosas. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer los otros. Pero ese no es el método de Dios. El método de Dios es que tú vas adelante. Por eso es que se usa la analogía del pastor. ¿Cómo es que el pastor dirige las ovejas? Él va delante de ellas. Y si tú quieres que tu familia ama al Señor con todo el corazón, tú debes primero darle un ejemplo de eso, de una persona que ama al Señor. Josué estaba bien claro de eso, no este Josué que anda por ahí, es Josué el de la Biblia, ese versículo que usted conoce, aunque ese también está claro en eso. Amén. ¿Dónde que está? Amén, ¿verdad? Amén. Estaba bien claro de eso. Mire lo que dijo Josué. Esto es cuando él se está despidiendo luego de la conquista del pueblo de Israel. Y él le dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirva. Mire, adoren a que ustedes quieran adorar, le está diciendo al pueblo. Si quieren adorar a los dioses que nuestros padres sirvieron cuando estaban al otro lado del río, vayan, hagan lo que ustedes quieran. O a los dioses de los amorreos en la tierra en la que entramos, adórenlos si ustedes quieren. Pero, ¿cómo es la frase? Yo y mi casa serviremos. Usted no se ha fijado que eso está gramaticalmente incorrecto, Josué, pero a ti no te dieron gramática en el colegio. Eso tiene, ¿cómo que decimos? El burro por delante, lo tiene ahí. Usted lo ve. Puso el burro por delante. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por ahí sacaron una canción el otro día que era de eso y la arreglaron porque eso está mal gramaticalmente. Y la canción dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero usted sabe que la arregló gramaticalmente, pero falló teológicamente. Porque Josué no está tratando de ser gramaticalmente ortodoxo aquí. Él quiere ser bíblicamente ortodoxo, teológicamente correcto. Y él está claro que para él poder asegurarse que su casa iba a servir a Jehová, ¿quién tenía que ir delante? Él tenía que ir delante. Eso es lo que Josué estaba claro. Para yo asegurarme que mi familia, que mi esposa, que mis hijos amen al Señor, sirvan al Señor, busquen al Señor, yo tengo que ir delante. Y mi hermano, mi amigo que estás aquí, esto comienza contigo, es lo que te estoy diciendo. Y nosotros sí hemos visto esto, mire. Nosotros hemos fundado varias iglesias fuera de la ciudad. Y algo que siempre pasa, yo fundé una en La Caleta, es que uno tiene al principio muchísimos niños. Hemos llegado a tener cientos de niños en la escuela dominical, que van regularmente todos los domingos, cientos de niños. ¿Usted sabe cuáles de esos niños permanecen en la iglesia después que pasan la edad de los 10, 12 años? Después de que ya no hay juguito con pan cuando ellos van, ¿tú ves? Porque al principio eso es, vamos, que ahí dan juguito con pan y van toditos. Mira, los pastores que han trabajado en comunidades fuera saben de lo que les estoy hablando. Y los niños muy animados porque ahí dan juguito con pan.
Y se llena la escuela dominical. Pero después que pasa el periodo de que ya yo no voy a estar con los niños, me van a dar juguito con pan, o ya no hay regalo de Navidad, fin de año, que le dan a los niños de la escuela dominical. ¿Usted sabe cuáles son los únicos niños que permanecen en la iglesia? Los que al menos uno de sus padres estaba yendo a la iglesia. Eso está probado. Si usted quiere, nos sentamos después de esto, que yo se lo digo por nombre, de los cientos de niños que tuvimos en la Caleta cuando comenzó la obra, los únicos que están ahí son los que al menos uno de sus padres iba a la iglesia. Esos son los que permanecen. Y déjame decirte, como te dije, con cualquiera de sus padres que vaya, la probabilidad de que se queden es grande. Pero cuando es el papá varón, el papá que está yendo a la iglesia, esa probabilidad aumenta de manera increíble. Eso está en estadísticas. Yo revisaba unas estadísticas esta semana que lo decía. Cuando es el hombre, mire, vaya a las iglesias. Usted no ve que las iglesias a veces están llenas de hermanas que no tienen ni su marido ni sus hijos. Pero es muy difícil, sumamente difícil que tú encuentres un hombre que vaya a la iglesia que no tenga su mujer y sus hijos ahí. ¿Usted no lo ha visto eso? Vaya a verlo. Muy raro que tú veas un hombre solo. Generalmente su mujer y sus hijos están con él. Ahora usted sí ve muchas mujeres solas en la iglesia. ¿Por qué es eso? Porque es un asunto de diseño. No es que nuestras mujeres no pueden guiar a nuestros hijos. De hecho, gloria al Señor. Que tenemos mujeres que aunque sus esposos no son creyentes, sus hijos permanecen en el Señor. Tenemos en la Biblia incluso el caso de Timoteo. En nuestras iglesias hemos tenido casos. Pero cuando eres tú, mi hermano, es lo que yo te estoy diciendo. Dios diseñó esto para que tú seas el instrumento. Y cuando tú estás ahí, cuando está la pieza que va, esto tiene un efecto tremendo en la vida de tu familia. Cuando ellos te ven que tú vas delante de ellos a buscar al Señor. Como te dije, una mujer lo pudiera hacer, sí. Pasa como las adaptaciones de los mecánicos de este país. Yo siempre uso esa ilustración. No es adaptación. Usted sabe que el mecánico, cuando usted oye de un mecánico decir, le hice una adaptación, no, es una adaptación. La pieza no apareció, don, la que lleva, pero no se preocupe, yo cogí otra y le hice una adaptación. Las adaptaciones funcionan un poquito de tiempo, más o menos, pero nunca funciona como la pieza original. Eso es lo mismo que pasa en tu hogar. Si tu mujer pudiera hacer la función, pero nunca va a ser tan efectivo como que tú seas el que está dirigiendo a tu familia. No porque ellas no sean capaces, déjeme decirle, hay mujeres muchas veces más capaces que los hombres, pero no tiene que ver con capacidad, tiene que ver con diseño, porque así es como Dios le ha hecho. Por eso le digo, de verdad, analice eso en la iglesia. Busque un hombre que vaya solo, sin su mujer y sus hijos. Eso es raro que sea así. Y por lo general, si es así, es por poco tiempo, después ellos le caen atrás, porque ese es el diseño de Dios. Ahora, fíjate que yo no te estoy hablando aquí solamente de venir a la iglesia, porque tú puedes hacer eso mismo. Tú puedes ser otro fariseo que viene a la iglesia porque sabe que tiene que hacerlo y que hace cosas porque sabe que tiene que hacerlo. Yo estoy hablando de ser un ejemplo a tus hijos de amor al Señor por sobre todas las cosas, que ellos vean que en tu corazón lo más importante, lo más valioso es el Señor. Pero eso es tan difícil hacerlo, mi hermano. Por lo general, nuestros labios le están diciendo una cosa a nuestros hijos: sí, yo amo al Señor, pero nuestra conducta les dice otra. Como pasa con frecuencia en nuestros hogares. Y le tengo aquí algunos casos bíblicos para que usted vea que hasta en la Biblia eso se ve, de que cuando los hombres machos masculinos buscan del Señor, su familia le cae atrás. Mire aquí, ese es el caso de Cornelio, que dice la Biblia que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limonas al pueblo. Este es el caso del carcelero de Filipo. Dice ahí que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en él. Mire otro caso, el caso de Crispo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y otra vez, tú tienes este gran poder. Míralo así. Estamos en el tiempo de las películas de los superhéroes. Tú tienes un poder tremendo de influenciar a tu familia solo con el ejemplo. Por eso es que los puritanos, leía que los puritanos usaban método evangelístico diferente al nuestro. Usted ve, como le dije, nosotros fundamos iglesias y generalmente comienza el ministerio grande con los niños,
con la esperanza de llegar a su padre, y ciertamente, gloria al Señor, con mucha frecuencia llegamos a padre, porque los padres vienen a ver a los niños en una actividad de Navidad, que en esto, que en lo otro, y podemos influenciar a los padres, y algunos vienen al Señor, algunas madres, algunos padres, pero usted sabe que los puritanos enfocaban todo su ministerio de evangelismo a los hombres. Estaba leyendo eso esta semana. Ellos decían, no, oye, sí, hay que evangelizar a todo el mundo, pero yo sé que si yo evangelizo al niño, no hay mucha garantía de que él se va a quedar. Ahora, si yo me gané a su papá, yo sé que ese niño por lo menos un buen tiempo se va a quedar en la iglesia oyendo la palabra. Y ellos enfocaban su ministerio evangelístico a los padres, a los hombres del hogar. Pero otra vez, como te dije, mi amado, esto no es solamente un asunto de venir a la iglesia. Yo te estoy hablando de ser el ejemplo de amor al Señor. Pero déjame decirte, de muchas maneras, como nosotros le dejamos claro a nuestros hijos que Dios no es lo más importante en nuestro corazón. Cuando nosotros somos muy exigentes en ser puntuales por la mañana para ir al colegio y al trabajo, y le armamos un pleito cuando están tarde, pero ellos no ven que tenemos esa misma diligencia para llegar temprano los domingos. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué tú le estás diciendo? Bueno, que el trabajo y el colegio es más importante que la adoración al Señor. Aunque tú no lo creas, eso es lo que tú le estás diciendo. Porque él ve que, no, ir al colegio, eso no podemos, mira, me abren una boca, pero llegamos todos los domingos tarde, y eso no es nada. ¿Qué tiene más peso delante de tus hijos? Tú le estás dejando claro. Lo mismo cuando nosotros le hablamos muy animado a nuestros hijos de deporte. Y ellos ven que nos brilla el rostro cuando estamos hablando de pelota o de basquetbol o de fútbol, y muy animado. Pero cuando tenemos que agarrar la Biblia para compartirlo con ellos, es un funeral. Ellos no ven el mismo ánimo. Ellos no ven la misma pasión por la cosa de Dios y para contarles la historia y para venir a las actividades de la iglesia. No. Ellos te ven muy animados por el deporte. Y después tú te preocupas cuando tú ves que ellos tienen al futbolista, como lo vimos ahorita. Yo soy muy malo en esto, yo no sé ni quién era ese, el que estaba ahí puesto. Messi, uno de esos, yo sé que era uno de esos. Messi era, Messi. Cuando Messi y Maradona son sus ídolos, entonces tú te asombras. Pero eres tú que se lo ha dicho. No, con tu boca no, se lo dijiste cada vez que tú le hablabas de Messi, tuviste, y que el juego, y que la cosa. Ok, vamos a la Biblia. Mis hijos, miren, la Biblia dice, tú tienes la misma pasión por las cosas de Dios delante de ellos. De la misma manera, cuando nosotros, mire, esas prácticas deportivas o hasta las clases de idioma, eso se va, llueve, truene o ventee, pero está nublado hoy, no vamos para la iglesia hoy. ¿Tú ves? ¿Qué tú le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más valioso? Porque mira, esa clase de inglés vamos con paraguas, con un diluvio arriba, pero a la iglesia podemos faltar porque está nublado. Yo sentí como una gotica. ¿Ustedes no sintieron, niños? Yo creo que debemos quedarnos. Estamos muy ofuscados en enseñarle lo secular, pero ellos no ven ese mismo afán. Así como queremos que aprendan otro idioma, pero no ven que tenemos ese mismo afán por que aprendan la Biblia, por ayudarlos a memorizar versículos, para decirlo cada semana, y ni siquiera para decirlo, para que se lo sepan. Pero estamos muy arriba de ellos para que aprendan el inglés y el francés y todos los idiomas. Le estamos diciendo, hermano, con el ejemplo que es valioso, ¿dónde está nuestro corazón? Y la Biblia te está diciendo, el primer pilar, la primera pata es el ejemplo. La segunda pata en esta mesa, para que se pare, para que tú puedas inclinar el corazón de tus hijos a Dios, es la palabra de Dios. Y sigue diciendo el texto, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ello estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y le escribirás en los postes de tu casa. Y lo que te está diciendo, bombardéalo de toda la manera, en todo momento, con la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque al final lo único que tiene el poder para cambiar el corazón de los hijos es la palabra. Sí, el ejemplo es muy importante, te lo probé con la Biblia, sumamente importante, pero el ejemplo solo no hace el trabajo. Y penosamente aquí hay muchos padres, que a mí me consta, son padres muy piadosos. Pero darle un ejemplo de piedad a tus hijos no es suficiente si tú no sacas el tiempo para exponerlo a las Escrituras. Y por eso uno ve padre aquí que uno se pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Qué ese papá tan piadoso y este muchacho de esta manera? Quizás es la deficiencia. Quizás tú estás fallando. Tú tienes una pata muy bien derechita y muy bien puesta, pero ¿y esta?
Este es el instrumento. La Biblia le dice ahí la Escritura a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Escritura es la que hace eso. La palabra de Dios es perfecta, la ley de perfecta que convierte el alma. Esa es la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra en el corazón de tus hijos y parte el alma y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Esa es la que derriba los ídolos. Esa es la que tenemos que ponerlos a nuestros hijos constantemente. Y este texto nos deja ver dos formas en que tú como pastor de tu hogar debes exponer a tus hijos de manera constante a la palabra. La primera de ellas es de manera formal o programada. Esa es la idea cuando el pasaje dice allí, y las repetirás a tus hijos. Se está hablando de algo que es rutinario, de algo que hacemos de manera constante y fija. La idea es, de hecho, algunas traducciones, sobre todo en inglés, dice las instruirás. Está hablando de la instrucción formal. Estamos hablando del clásico tiempo devocional, mis amados. Todos los hombres deberían tener un tiempo diario devocional con su familia en la palabra de Dios. Y a veces nosotros menospreciamos eso, como le dije. En muchos hogares no se hace. Entendemos que la instrucción de nuestros hijos, eso es la escuela dominical, y en algunos lo está haciendo la mujer. Y gloria al Señor por esas hermanas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero esto es una responsabilidad tuya. Dios te ha encomendado a ti dirigir a tu familia en un devocional, y pocas cosas son tan importantes como esta. Cuando tú no sacas tiempo diario, a la hora que sea, el tiempo que sea, para tú abrir la Biblia con tu familia, eso es terrible. Para empezar, como te dije ahorita, tú le estás enseñando a tu familia que las cosas seculares son más importantes que las espirituales. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los días tú te aseguras que ellos vayan al colegio. Porque todos los días tú te aseguras que no se pierda la clase, qué sé yo qué. Porque ellos ven que tú todos los días te aseguras que pasen ciertas cosas, pero esto no es importante en el hogar diario. Esto es algo que lo hacemos los domingos. Jesucristo está en un rincón de 2 horas los domingos. Eso es lo que tú le estás enseñando. Lo secular es más importante que Dios, es más importante que la palabra de Dios. Y por eso después te asombra cuando le quieren vender toda esta filosofía del mundo y ellos la aceptan gustoso, porque ya tú le dijiste que eso es más importante que esto. ¿Cómo se lo dijiste? Cuando esto lo relegaste a un día a la semana, un ratito, 2 horas, y en la iglesia. No, tus hijos deben ver que esto es importante en la familia y tú debes abrirlo todos los días. Además de que cuando tú no tienes un tiempo diario con la palabra con tu familia, tú estás dejando que sea el mundo que forje su manera de pensar. Dijo alguien una vez que si tú no haces de tu casa una iglesia, el diablo te montará una capilla. Si tú no haces una iglesia en tu casa, el diablo te va a montar una capilla, y créeme que te la monta, porque él tiene los medios para llevar su influencia. ¿Tú sabes cuáles son los medios, verdad? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación están todo el tiempo bombardeando a tus hijos con la filosofía del mundo, con que esto es lo que es importante, esto es lo que vale. Por todos los lados lo ven en la televisión, lo ven en el internet, lo ven en videojuegos, que todos los días se ponen, todos los días el diablo le da su sermón. ¿Tú sabes cómo se contrarresta eso? Tú todos los días dándole el antídoto, todos los días tú abres la Biblia y contrarrestas la basura que le va a llegar, lo quieran o no, le va a llegar del mundo. El mensaje del diablo tú lo contrarrestas todos los días con este. Además de que si por nada más, un tiempo diario en familia frente a la palabra, pocas cosas, mis amados, ayudan más a mantener la unidad de una familia. Porque todos los días todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, y este tiene clase de esto, y yo tengo que hacer esto, y yo tengo que hacer esto, pero tu familia ve que independientemente de todo lo que todo el mundo tiene que hacer, nosotros tenemos un tiempo donde estamos juntos como uno, y estamos juntos en torno a ¿qué? A la palabra de Dios, a buscar a Dios, a adorar a Dios. Y no solamente eso empieza a ayudar a que haya precisamente un seguimiento de tus hijos, porque en esos devocionales empiezan a salir en esos tiempos en familia lo que pasó en el día, lo que pasó allí, lo que le pasó en el colegio, lo que pasó en este lugar, y tú puedes estar al día y puedes ministrar a tus hijos. Así que nosotros tenemos que estar claros que esto es una prioridad. Y mis amados, yo sé que la excusa, lo que le llegó a la mente mucho aquí y lo que me van a decir después, mire pastor, es que nosotros no tenemos tiempo para eso. Ni voy a preguntar. Pero yo sé que ya eso le pasó por la mente a muchos. Es que nosotros no tenemos tiempo. Esta vida es muy ajetreada, hermano. Eso es un cuento. Nosotros sacamos tiempo para lo que queremos. ¿Tú estás consciente? Lo que es importante, tú le sacas el tiempo. Mire, hace unas semanas
vino un hermano que venía a resolver algo, se le llamó que viniera a resolver algo aquí en el salón, pero cuando él llegó, había una actividad en el salón. La actividad le quedaban como 15 minutos. Y el hermano viene con su patín montado. Pues yo me tengo que ir. Yo lo siento, yo vine, pero si están ocupados, yo... La secretaria le dice, hermano, pero mire, 15 minutos, dale 15 minutos. No, yo ando rápido, usted no sabe cómo es mi tiempo. Y la hermana va y me dice, pastor, mire, hable con fulano, que él se quiere ir, le faltan 15 minutos a una actividad. Y yo vengo y le digo, fulano, pero espérate muchacho, 15 minutos. No, pastor, usted sabe. Y cuando me ve, él se acuerda, espérese, que yo tenía que hablar algo con usted, pastor, muy importante. Usted me da un minuto. Oh, sí. 40 minutos duramos hablando ahí abajo. Él no tenía 15 minutos, pero encontró 40. ¿Por qué? Porque era importante. Y hermano, para lo que es importante, tú busca el tiempo. Esto es importante, lo que te estoy diciendo. Esto es importante. Hay que buscar el tiempo, hay que buscarle la vuelta. Mire, donde sea como sea, buscar la vuelta. Usted sabe cómo lo estamos haciendo, mi familia y yo. Increíble el resultado que nos ha dado. ¿Usted sabe cómo hacemos los devocionales familiares? Bueno, yo tuve la bendición de Dios, de que la gracia de Dios pude comprar un apartamento, pero está en el 12 de la autopista Duarte. Yo me tengo que tirar el famoso tapón del 9 para entrar a la ciudad todos los días. Y a mí me toma, yo salgo a las 6:20 de mi casa para llegar a las 7 al colegio. A mí me toma 40 minutos. Y al principio, eso hace 2 años que nos mudamos, ya usted sabe, era 40 minutos, la gente durmiéndose en el taponazo y la cuestión. Y yo dije, ven acá, pues yo estoy perdiendo este tiempo, vamos a hacer el devocional aquí. Y nosotros hacemos el devocional, esos 40 minutos en lo que vamos a la casa, en el carro. Mi hijo Benjamín está ahí con la Biblia leyendo, yo voy manejando, él va leyendo, vamos hablando. Y aunque usted no lo crea, en 2 años que tenemos haciendo eso, nosotros ya revisamos el Nuevo Testamento entero y vamos por la segunda vez por mitad de Lucas, ya vamos. El Nuevo Testamento, usted le pregunta a mis hijos de cualquier libro de la Biblia, ellos saben de qué está hablando, porque ya lo revisamos entero. Simplemente mientras íbamos manejando nos poníamos eso y cuando llegaba, entonces ahí hacíamos la oración final. Es buscarle la vuelta, hermano. Es buscar la manera de hacer que esto funcione, que podamos tener este tiempo en familia. Pero no solamente la Biblia nos dice que tenemos que tener esta instrucción formal, esta instrucción programada, sino que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener una instrucción de manera espontánea. Y antes de entrar en eso, miren, le quería hacer no puse la nota ahí porque no tenía el detalle. Yo sé que otra objeción, otro problema es que a veces nos sentimos inadecuados. Yo sé que muchos se sienten abrumados solo de pensar, yo no voy a saber qué hacer. Hermano, eso no tiene que ser complejo. Eso se aprende con el uso. Con que tú empieces leyendo la Biblia con tu familia, reuniendo, orando, leyendo la Biblia, haciendo un comentario que otro entre todos y orando, ya eso es un paso y se va creciendo. Pero le quiero recomendar, hay un sermón que dio el pastor Mayén en esta iglesia, que eso no tuvo desperdicio. Se llama, otra vez ya lo borré, ¿cómo era? Viejo. Sí, el Alzheimer precoz que yo tengo. Es sobre cómo compartir, cómo hacer el devocional familiar y el altar familiar. Tremendo, se los recomiendo, búsquenlo en nuestra página, ese sermón está en audio, que él le dice como 70 maneras. Cuando ese hombre empezó a hablar de eso, yo dije, mi madre, pero no tiene desperdicio, todas las formas que usted puede hacer para dirigir a su familia, así que se los recomiendo. Pero aparte de esa instrucción formal, nosotros necesitamos una instrucción de manera espontánea, exponer a nuestros hijos de manera espontánea. Esa es la idea, cuando dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Fíjese que cambia la palabra, aquello era algo fijo, establecido, formal. A esta hora hacemos este tiempo devocional, pero esto es algo que ocurre de manera espontánea en cualquier momento, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como portales. La idea es en el día a día. Y déjeme decirle algo que asume ese pasaje. Ese pasaje asume que usted pasa tiempo con sus hijos. ¿Usted yo? Porque está diciendo que tú pasas tiempo con ellos, que tú lo ves en la casa y al acostarse y cuando se levantan y cuando van por el camino. Yo sé, hermano. Yo sé que eso era más fácil en esa cultura, eso era una cultura agraria, donde la gente cultivaba ahí, detrás de su casa. Era más fácil. Pero en nuestros días nosotros tenemos que hacernos hombres y buscar la manera de pasar tiempo con nuestros hijos. Tener tiempo con ellos, porque el problema es verdad, tenemos poco tiempo, trabajamos el día entero, pero aún el tiempo libre que tenemos, ¿qué es lo que hacemos, amados? ¿Qué es lo que hacemos? Lo dedicamos a nuestra familia, ¿no? El día que llegaste temprano de tu casa, tú dices, oh, qué buen momento para sentarme con mi mujer y mis hijos a hablar. Tú dices eso, no lo que hace que prende la televisión. Tu tiempo libre se lo dedica a la televisión, a la computadora, a muchísimas cosas. El sábado que no tuviste que trabajar, dice, oh, qué bueno,
un día para pasarlo en familia. No, te vas a jugar basquetbol, te vas a jugar pelota, te vas a jugar lo que sea y deja a tu familia guindando. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, tenemos que buscar la manera de pasar tiempo con nuestros hijos. Y mientras pasamos tiempo con ellos, la idea de ese pasaje es aprovechar cada oportunidad que tú tengas para enfrentarlo con la palabra y exponerlo a la palabra. Es que van manejando en el carro, camino a la clase de fútbol, y mientras van manejando, ven un arco iris, porque le dije, es aunque llueve vamos, a la iglesia no, pero es así, y vemos un arco iris y le decimos a nuestros hijos, oye, mira un arco iris, ¿tú te acuerdas de dónde viene el arco iris? Y lo llevamos a Noé. Y le hablamos del juicio de Dios con el pecado, pero la misericordia de Dios que salvó a Noé y su familia. Y les recordamos que hay otro día donde Dios traerá un juicio también, pero Dios también nos ha dado una salida, un Salvador que es Cristo Jesús. De un arco iris, tú pudiste hablarle mucho de la palabra y llevarlo a Cristo. Estamos comiendo una pizza. Ay, esta pizza sí está buena. Wow, Dios sí es bueno. Yo siempre le digo a mis hijos, cada vez que dicen que es algo bueno, yo, Dios come pizza. No, papi, ¿y por qué Dios hizo que esto fuera tan bueno? Ah, porque Dios es bueno y quería que lo disfrutáramos. Y por ahí nos vamos. ¿Y tú sabes cuál es la muestra más grande de la bondad de Dios? Que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Dios es bueno. Y lo llevamos a la palabra de un pedazo de pizza. Eso es lo que estamos hablando, mi hermano, que tú encuentres cada oportunidad para enfrentarlo con la palabra. Y hay momentos que son claves, te lo voy a poner aquí. Oportunidades que tú no las dejes pasar. No las dejes pasar, mi hermano, a lo que sea, para tú llevar a tus hijos a la palabra. La primera de ellas es cuando ellos son asombrados, impresionados o abrumados por las situaciones de la vida. Cuando ellos ven por primera vez un cadáver. Es más, un hermano que me estaba diciendo que no supo qué decir porque su hijo vio un pollo en el horno y él nunca había visto eso, su hijo pequeño, y el hijo se quedó en shock como, tú ves, no sabía. Y yo, hermano, pero eso era una oportunidad, eso era lo que yo le llamo un momento evangelio. ¿Y cómo así, pastor? Oh, pero mira, tú le decías, tú sabes que un día todos terminaremos así, en el horno. Bueno, aunque usted no lo crea, muchos van a terminar en el horno. No es de gas, pero es un horno. Pero una oportunidad para hablarle de la muerte y de cómo Cristo un día eliminará la muerte. Y aún, ¿por qué no?, de la condenación y del horno. ¿Usted me entiende? Aprovechar todas las oportunidades, esos momentos cuando ellos se sienten abrumados porque la vida es muy dura. Cuando mira que esta materia yo no puedo con esto, tú llevarlo a la palabra, mi hijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres un creyente, tú tienes el poder de Dios a tu disposición, el poder de la resurrección. Eso es. Aprovechar esos momentos que son clave cuando ellos son impactados por las cosas de la vida, pero también ese, cuando se portan mal. Hermano, yo sé, créeme que yo soy papá. Yo sé que uno lo que quiere es como agarrar al muchacho por el cocotico cuando se porta mal, ¿verdad? O quitarse la correa e ir. Pero pocos momentos son tan buenos para ministrar a nuestros hijos que cuando se portan mal. Porque son momentos para enfrentarlo con el pecado de su corazón, con los ídolos de su corazón. ¿Por qué se portan mal tus hijos? Porque hay algo que están amando más que a Dios. Hay algo que aman más que honrar a su padre y a su madre. Hay algo que ellos lo aman tanto que están dispuestos a desobedecer a todo el mundo, a Dios, a su padre por eso. Y es una manera de enseñarle, mira mi hijo, eso es un ídolo en tu corazón. Es un momento para tú enseñarle arrepentimiento y clamar a Dios que les dé gracia para que los ayude y que puedan buscar ese poder de Dios en su vida. Entonces no es tan fácil como hace por tomar le guarda una pela, no. Sí, si hay que darle la pela hay que dársela. Pero aprovechemos esa oportunidad para enfrentarlo con el evangelio, para llevarlo a la palabra, para ministrar sus corazones. Otra muy importante, cuando hacen preguntas de cualquier tipo. Aprovecha, si tu hijo te hizo una pregunta, quiere oírte, quiere oír tu opinión. Aprovecha eso para llevarlo a la palabra, en lo que sea. Papi, ¿por qué sale el sol todos los días? Bueno, mi hijo, tú sabes que hay un movimiento de rotación y de traslación. Eso está muy bien que tú le digas eso. Pero eso se lo dice un impío a su hijo. Mete la palabra. Bueno, Dios es un Dios de orden. Y como Dios es un Dios de orden, Dios diseñó el universo de una manera asombrosa. Que el sol está en el centro y la tierra gira alrededor de él. Y cuando gira, entonces tú metiste a Dios, tú metiste su palabra. Y si quieres, eso tú lo llevas, te vuelve filósofo. Le dice así, Dios debe ser el centro de nuestra vida y nosotros debemos girar alrededor de él. Tú me estás viendo, mi hermano, esto es creatividad. Esto es pedir la gracia de Dios. Y déjame decirle, no estoy diciendo que es fácil. A veces se nos va. Mi hijo me preguntó hace unos días, porque estaba viendo unos muñequitos donde hay una competencia entre gatos y bebés por el amor de sus padres. Y esta competencia en esos muñequitos. Y
en los muñequitos se da esta disyuntiva de que cuál es mejor, tener un gato o tener un bebé. Oiga, ese nivel es la cosa. Y él me pregunta, papi, ¿cuál es mejor, un gato o un bebé? Bueno, yo podía simplemente decir, obviamente un bebé. Pero se me prendió el bombillito hasta la mitad. Porque yo le dije, pero mira, la palabra dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, no el gato. Entonces el hombre tiene más valor. Pero entonces, ¿por qué le digo hasta la mitad? Porque usted dice, pero mira, lo llevó. Pero me faltó lo más esencial. Me faltó el evangelio. ¿Por quién murió Cristo? Me dijo, ¿por los gatos o por los hombres? Murió por los hombres. Entonces el hombre tiene más valor. Cristo no vino a morir para redimir los gatos, sino para redimir al hombre. ¿Usted me entiende? Eso es todo, es un ejercicio y eso con el uso uno va llegando ahí, pero tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y mire, una sumamente importante, mi hermano, mira, no te pierdas esta oportunidad, que la cometemos tanto, es esta, cuando ellos te ven que tú haces lo malo. Yo sé, ahorita te dije que tenemos que ser ejemplos, sí, es verdad, tenemos que ser ejemplos, pero somos humanos, somos pecadores, y a veces nosotros también dejamos que ídolos se levanten en nuestro corazón. Cuando eso pase y tus hijos lo vean, el truco no es probar que tú no hiciste nada malo y empezamos a justificar, no, porque tú sabes, lo que yo hice, lo que pasó fue, no hermano, esas son oportunidades tremendas para tú llevar a tus hijos al evangelio también, porque ellos pueden ver, sí es verdad, amigo, tú tienes razón, yo lo hice mal, yo pequé, yo necesito perdón del Señor, yo necesito un Salvador también, por eso mi esperanza está puesta en Cristo, no es lo bueno que yo soy, es una oportunidad para tú mostrarle a tus hijos, darle un ejemplo de arrepentimiento, de sumisión a Dios, es una oportunidad para mostrarle que tú también batallas y para orar con ellos, sumamente importante, no pierdas esos momentos, no trates de justificarte, no trates de defenderte. Mira, si tú tienes que pedirle perdón a tus hijos, pídele perdón. No hay una cosa que impacte más la vida de tus hijos que cuando ellos ven que tú hiciste lo malo porque ellos lo saben y tú dices, perdóname, porque yo no hice lo que debí, te fui un mal ejemplo. Yo quiero que tú ores conmigo porque yo quiero que Dios me perdone y me ayude a ser mejor. Eso es una oportunidad tremenda. Y finalmente, mucho más rápido, el tercer pilar, la tercera patica, para que esta mesa se pare. El ejemplo, la exposición a la palabra. La tercera es la intercesión delante de Dios. Como dijimos al principio, ¿quién es el que tiene el poder de cambiar a nuestros hijos? Es Dios. Entonces nosotros tenemos que orar con ellos y por ellos. Y la Escritura nos deja ver aquí que Dios ciertamente puede inclinar su corazón. Mire cómo el salmista le oraba al Señor. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Eso era algo que él le pedía. Y nosotros debemos pedirlo para nosotros y debemos pedirlo para nuestros hijos todos los días. Señor, dale un corazón. Esa es mi oración todos los días por mis hijos. Y lo hago con ellos y lo hago cuando oro solo. Dale un corazón que te ame y que te busque. Yo no le pido más nada porque yo sé que si ellos tienen eso, como te dije ahorita, todo lo demás va a venir. Si primero tienen un corazón que aman al Señor. Pídele al Señor, como decía el salmista, no deje que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con lo que hacen iniquidad. Y pocas cosas tienen un poder tan grande en la familia como la familia orando, como le pongo allí. Cuando tú diriges a tu familia en oración, tú le estás enseñando muchas cosas. Primero, la Biblia dice que, o por ahí se dice que Dios obra por medio de la oración de su pueblo. Cuando tú oras con tu familia, por tu familia, el poder de Dios es desatado en la vida de ellos, transformándolo. Pero sobre todo, cuando tú oras con ellos, tú le estás enseñando tu propia dependencia de Dios. Y ellos aprenden a depender de Dios, porque te ven como tú dependes y clamas a Él todos los días. Pero todavía más, cuando tú oras con tu familia, eso da oportunidad de que ellos vean el poder de Dios obrando en la familia. Tú debes tener proyectos de oración con tu familia. Miren, hijos, queremos hacer, así sea cosas que tú encuentras que son rutinarias. Queremos irnos de viaje el año que viene o en diciembre. Vamos todos a orar por eso, para que Dios provea, para que Dios nos ayude, Y nos pasamos orando por eso. Y cuando nos vamos haciendo cada paso, miren, compré los pasajes. Vamos a orar, darle gracias a Dios que pudimos comprar los pasajes. Y cuando nos montamos en el avión, vamos a orar a darle gracias a Dios. Yo están viendo que tenemos un Dios que oye, que tenemos un Dios que escucha, que tenemos un Dios que atiende. Y aprenden a orar y aman el orar, porque ven eso en la vida de sus padres. En conclusión, entonces, la mejor herencia que tú puedes dar a tus hijos es un carácter piadoso. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre el Señor Jesucristo? ¿De qué aprovechará al hombre si ganara el mundo entero y se pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre? Sí, yo le di una profesión y le di un título y le dejé hasta mucho dinero y se lo llevó el diablo. Lo más importante es esto. Porque como te dije, si tienen esto, lo demás viene. Y yo sé que aquí yo tengo un grupo muy variado, muy diverso. Pero yo quiero que ustedes sepan que esto aplica a todos los que estamos aquí, no importa la etapa. Si tú eres joven y no te has casado, ahora es el momento para tú empezar.
a prepararte para ser el pastor de tu familia. Yo siempre le digo a los jóvenes que si ellos no son los líderes espirituales de su novia, no va a ser el líder espiritual de su esposa después que se case. Es desde ahí que tiene que comenzar. Así que tú tienes que comenzar a prepararte desde ahora, antes de estar casado y tener hijos, para ser ese hombre que va a pastorear su familia. Pero si tú eres un hombre casado con hijos, que todavía tienes tus hijos en el hogar, mi hermano, tú tienes la mejor oportunidad. No pierdas ningún día. Aprovecha cada día. Tú vas a tener tus hijos en tu casa por un tiempo limitado. ¿Tú estás consciente de eso? Aprovecha cada día para hacer esta labor. Mira, pásate 18 años, sin nada más 18 años que van a tener contigo, pásate 18 años todos los días haciendo estas tres cosas. Y ni el diablo te lo quita de esos caminos de Dios. Porque ¿quién rompe un patrón de 18 años, día tras día, de ejemplo, palabra y oración? Ejemplo, palabra y oración. Eso no lo rompe nadie. Pásate la vida en eso. Y si tus hijos ya te fueron, mire pastor, ya yo soy una persona de edad, que mis hijos, no mire esa mesa a propósito, me salió. El Espíritu me guió. Ya mis hijos no viven en mi casa. Bueno, hermano, lo único que tú no puedes hacer de eso que yo te enseñé es la instrucción formal. Pero tú puedes orar por tus hijos todavía. Ora todos los días por ellos. Tú puedes, cuando hablas con ellos así de manera esporádica, llevarlo a la palabra y confrontarlo con la palabra. Tú puedes hacerlo, aunque no vivan contigo. Sí, porque cuando tú hablas con ellos, tú puedes llevarlo a esto. Así que usa los medios que tiene a tu disposición y confía en Dios que Él hará. Yo quiero abrir ahora esto a un tiempo de preguntas. No sé si habrá, pero como yo sé que estos son temas que a veces tenemos inquietudes, dudas. Aquí tenemos un caballero. Si tenemos un micrófono que puedan traer, denle un minuto. No, pero para que escuchen todos. Sí, ok. Sí. A Dios la gloria. También, eso le iba a decir. Tenemos una responsabilidad con los nietos. Sí. Sí. Sí, esa vamos a poner al pastor Mayén, ya usted sabe. ¿Cómo pastorear a los nietos? Esa es buena. Ya está comprometido para el año que viene. ¿Cómo pastorear? Acepto la ofrenda. Bien. Sí, eso es verdad. Y déjeme decirle, el Señor dice, le enseñarás a tus hijos y al hijo de tu hijo. Exacto, eso es lo que dice Moisés. A tu hijo y al hijo de tu hijo. Y al hijo de tu hijo. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad primaria con nuestros hijos, pero hasta nuestros nietos. Es interesante que Dios no sigue con esa responsabilidad con los bisnietos. ¿Usted se ha dado cuenta? Siempre al hijo y al hijo de tu hijo. Es porque cuando uno llega a tener bisnietos, ya generalmente uno no da para mucho. Ya los bisabuelos, y disculpen si algunos ya están en esa etapa, aquí ya suelen ser más o menos adornos. Y el bisabuelo, ¿dónde está? Está allí sentado y él está ahí. Exacto, sáquenlo a coger sola, así mismito. Entonces, por eso la responsabilidad es con los hijos y los nietos, pero principalmente con los hijos. O sea que todo esto que yo te dije, si tú eres abuelo, aplica a tus nietos. Hazlo con tus nietos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí? Saludos. Sí. Algunos venimos a Cristo y no procedemos de una familia cristiana. Entonces muchas veces nuestros padres se convierten en parte de nuestro rebaño a pastorear. No sé si es posible decir eso así. Entonces hay cosas de estas que también podemos aplicar con ellos. Así es. De cómo dirigirlos a Cristo, de cómo... Entonces no sé si eso conlleva, como hay un mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Si en algún momento eso no, si se complementa o si entra en conflicto de alguna forma. No, definitivamente, obviamente, nosotros quisiéramos que nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos que no son creyentes vinieran al Señor y tenemos que aprovechar todas las oportunidades. Pero, claro está, la Biblia habla de nuestra responsabilidad primaria con nuestra familia. Sin embargo, cuando Pablo en 1 Timoteo dice el que no provee para lo suyo, está hablando de lo material y simplemente lo voy a extrapolar a lo espiritual, el que no provee para lo suyo ha negado la fe y es peor que un incrédulo, está hablando de su mamá, de la madre, específicamente la viuda. O sea que ciertamente nosotros debemos desear que nuestros padres vengan a Cristo, pero está el detalle de que, bueno, a veces es difícil, como dice el Señor, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, pero hasta donde nos dé la oportunidad. La idea es
tenemos las herramientas, vamos a usar los recursos que tengamos y las oportunidades que tengamos para tratar de ministrar a nuestro Padre, claro que sí. ¿Una pregunta? ¿Alguien más? Sí, tenemos aquí. Mira aquí, ¿cómo implementar el devocional y la adoración familiar? Eso se lo recomiendo, no tiene desperdicio eso. Hay como 70 maneras de cómo hacer un devocional familiar sin desperdicio, de verdad. Se lo recomiendo a todos si usted tiene inquietudes de cómo hacer eso. Bueno, mi pregunta viene más bien en lo práctico. Tú has hablado de 3 temas bastante importantes sobre el ejemplo, la exposición a la Escritura y la intercesión. Ajá. Y uno puede estar, vamos a decir, bien en un punto y no tan bien en otro punto. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, que tú le preguntaras a tu familia directamente qué tú piensas de sobre cada uno de los 3 puntos que tú expusiste? Eso es ideal, ¿eh? Y sobre todo yo le digo a los hombres con sus mujeres. Nuestras esposas fueron dadas como ayuda idónea, ¿eh? Ciertamente ellas son una bendición y pueden ser una bendición en la vida espiritual del hogar, a pesar de que es una responsabilidad nuestra, pero para eso están nuestras esposas, para ser nuestras aliadas. Un buen ejercicio es ese. O sea, hablar con nuestra esposa, ¿qué áreas tú entiendes que yo debo mejorar? De hecho, yo sé que créanme que las hermanas no están aquí, pero todas oyen esto, porque esto es municiones para el arma, ¿ok? Créame que son las primeras. Ahorita están todas descargando el mensaje para oír qué fue lo que le dijeron a mi marido para después. Y tú oíste lo que te dijo él. Lo hacen, créame que han venido hermanos. Mire, yo les voy a decir esto aquí que estamos entre hombres, eso tú lo edito ahorita. Yo hablé el otro día de que los puritanos ponían en disciplina porque alguien no cumplía el deber conyugal de tener relaciones con su pareja. Pues usted no sabe, la hermana, yo me asombré. Hermana, mire, yo quiero que usted sepa que mi marido se pasa un mes y yo, ay, mi madre. Lo usaron como municiones, esas hermanas no pierden un chance. ¿Verdad? Y ellas lo van a usar. O sea, antes de que ellas lo hagan, acérquese usted y háblele, dígale, yo creo que tú, como ayuda idónea, me diga qué área yo necesito mejorar de estas cosas. ¿Ok? Eso sería muy bueno. Sí, ¿alguien más? Ya acabamos. No, aquí. Bien. Buena, pastor. Mire, nosotros como padres cristianos, ¿verdad? Muchas veces nuestros hijos asisten a un colegio. Entonces tenemos un bombardeo con la música secular. Sí. Entonces nuestros hijos también se ven impactados por eso y tenemos una batalla fuerte como padres con eso. Entonces ahí tenemos la disyuntiva. ¿Cómo vamos a poder combatir lo que ellos están viviendo en el día a día para también llevarlo a una reflexión de vida cristiana con ese mensaje que le está llegando, bombardeando día a día? Claro. Con eso. Al final son las mismas herramientas, porque la idea es, eso ciertamente el problema es que se convierte en un ídolo de su corazón. Entonces, lo primero es, porque a veces nosotros hablamos, como yo le decía ahorita, de la idolatría de nuestros hijos a los medios electrónicos. Pero a veces lo primero que yo hago cuando me levanto, ¿qué es? Agarrar el celular y mirarlo. Entonces, tú ves, a veces nosotros queremos inculcarle algo a nuestros hijos, pero nuestras acciones le están enseñando otra cosa. Entonces, lo primero es eso, el ejemplo aún en cualquier área, no solamente en esa, cualquier área. Enseñe el ejemplo y llevarlo a las escrituras. Mira, esto es bueno para ti, es lo que honra a Dios, es lo que agrada a Dios. Y orar con ellos sobre eso. El asunto de la música secular no, es un tema que debe ser debatido ya con más detalle. Yo soy de los que entiende que no es prudente, no que es pecado, pero no es bueno. Que un creyente escuche música secular, porque aún la música secular más buena, puede ser buena en muchos sentidos, buena entre comillas, pero a lo menos es atea, o dígame que no menciona a Dios por ningún lado, la más buena, música secular. Entonces nosotros queremos que nuestro corazón esté siempre inclinado a Dios. Entonces por eso yo no recomiendo eso, pero eso es un tema ya más amplio que se debe debatir en otro momento. Bien, no hay más preguntas entonces. Bien, pues vamos a terminar en oración. Padre, nuevamente gracias por este tiempo, gracias por el alimento físico y el espiritual que hemos degustado hoy. Danos tú la gracia, Señor. Nuevamente decimos, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ayúdanos tú, a nosotros primero, derribar los ídolos de nuestro propio corazón. Danos un corazón que te ame, que te busque y que podamos dirigir hacia nuestra familia, Señor. Y mira, los que están aquí que no conocen de Jesucristo, que ellos entiendan que tienen una responsabilidad espiritual con sus hijos y su esposa, pero que empieza con ellos, Señor.
con ellos rendir primero su corazón a ti por medio de Jesucristo, reconocer su necesidad del Salvador y venir a Él. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, estamos despedidos, así que hagan su currículum y vayan a buscar trabajo. Dios les bendiga.